días, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es 21 de junio del 2026 y estamos en el cuarto domingo en el que la iglesia sigue reafirmando el bautismo del Espíritu Santo, como sucedió en Jerusalén durante la fiesta de la cosecha, que también es conocida como la fiesta de las semanas o de las 7 semanas o de los 50 días o Pentecostés. Y como los alrededor de 120 creyentes, después que los discípulos los recibieron de Jesús, cómo fueron bautizados para ir a predicar las verdades del reino en todas las ciudades, en todos los países y en todos los idiomas y culturas donde ellos vivían y se desenvolvían, porque ellos habían venido como cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta que viene después de la Pascua, para luego volver a sus hogares hasta el año próximo. Las lecturas bíblicas para hoy, que también en Estados Unidos está celebrando el Día de los Padres, es interesante cómo el libro del Génesis, en la lectura del Antiguo Testamento, trae la experiencia en el capítulo 21, los versos del 8 al 21, cómo Abraham se ve en la disyuntiva de tener que despedir de su casa a la esclava, a la sirvienta egipcia Agar, la cual Sara había ofrecido para que Abraham pudiera concebir un hijo para ella poderlo criar dentro de la casa. Pero así como hubo problemas anteriores durante el embarazo, la nueva posición, ya con Ismael nacido, que se calcula que tenía unos 14 años, o sea, era como de algunos 16 o 17 años de edad, cuando a Isaac fue destetado, que regularmente el pueblo de Israel, por costumbre, ya no, la mamá no le da el seno al bebé hasta se cree que tenía como o 2 o 3 años de edad. Entonces Ismael se burla de Isaac. Ahora usted podría tomarlo de qué manera. Es la burla a tal grado que hace que Sara hable con Abraham para que los saque a los dos de la casa, porque ella no quiere que Ismael reciba la herencia que al final recibe como hijo, aún sea menor que la de Isaac por ser hija de matrimonio, porque el primogénito es el que se lleva la mejor parte, la mayor parte y la mayor responsabilidad. Pero Ismael no era hijo de matrimonio, no olviden eso nunca. Básicamente a Ismael se considera como un hijo bastardo, porque aunque nace del señor de la casa, aún motivado por los intereses de la señora de la casa, Ismael es simplemente hijo de Abraham, pero no es hijo de casa, el hijo legítimo. Entonces Abraham, en el capítulo 21, los versos del 8 al 21, podemos ver cómo Sara le dice que ella no quiere que Ismael reciba la misma herencia que su hijo Isaac. Con mucho dolor, Abraham despide a Agar con Ismael, y sabe como dice la Biblia, que solamente le dio agua y le dio pan y los encaminó a un mundo completamente desconocido, porque la costumbre de los esclavos o sirvientes en el Medio Oriente, la parte este del globo terráqueo, es que muchos son esclavos desde niños. Entonces siempre se mueven con sus amos donde quiera que van, y eso es lo que ellos conocen. Entonces ha de entenderse que si Agar era esclava de Sara, ella no conocía nada fuera de la familia de su señor Abraham y de su señora Sara. Entonces llevarlos a un lugar, aún el Ismael era un adolescente, era un ambiente completamente desconocido para ellos. Ellos no sabían, ella sobre todo, que era la mamá, no tenía idea de para dónde ir,
qué dirección coger, sino que simplemente cuando se les acabó el agua y se les acabó el pan, ella quedó a lejos para no ver morir a su hijo. Porque Ismael comienza a llorar cuando comienza a sentir hambre. Entonces Dios, como dice en el verso 17, Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Agar fue, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. No olviden que Agar era egipcia y era lógico que si estaban ellos dos solos, ella ya en esa región, en Parán, ya en su propio ambiente, porque ya contaban con la compañía de Dios, ella le busca una esposa de su propio pueblo. Más adelante, en capítulos más adelante, específicamente en los 20 y tantos, si usted quiere saber más adelante se ve cómo Ismael tiene sus descendientes. Y en el capítulo 25, en los versos del 12 al 18, habla de con quién se casa, quiénes son sus hijos y quién es esa gran nación que nosotros conocemos como los árabes, que son descendientes de Ismael por la región donde ellos se establecieron. Habitaron ismaelitas desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, en la vía hacia Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. O sea que Agar tuvo más hijos, Ismael tuvo más hermanos, pero los descendientes de Ismael vienen siendo también una gran nación por la bendición que Dios le da. Y más adelante, si usted sigue buscando, va a encontrar que esa nación que viene de Ismael se van a convertir en los adversarios de los hijos de Isaac. Por eso usted va, si leyendo la Biblia, usted va a entender por qué los árabes y los israelitas no se llevan bien. Ahora, ¿cómo usted lo puede reflejar eso? Porque es difícil reflejarlo por nombre de países específicamente. Bueno, Mahoma era árabe. Él tenía su idea de lo que es el pueblo de Israel por la enseñanza que recibió de la Biblia en los monasterios cuando él era niño. Y ya de ahí comienza esa mentalidad de no solamente conocer la historia de sus orígenes, de cómo se hace la dinámica con el pueblo de Israel, de Abraham, con Isaac, Jacob y los demás, sino también cómo él comienza a distorsionar la enseñanza bíblica hasta que hoy usted escucha barbaridades de que inclusive hay musulmanes que dicen que la nación de Israel no tiene derecho a existir. Ya yo lo he mencionado antes. Entonces, siguiendo la línea de las citas bíblicas para el día de hoy, se me cayó la nota, encontramos que la carta está en la que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en Roma, que es los cristianos en Roma, en el Imperio Romano, en el capítulo 6, en los versos del 1 al 11, donde habla de que uno muere al pecado. Él comienza diciendo que, pues diré, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque a lo que he muerto al pecado, ¿cómo viviré aún en él?
¿O no saben que todos los que han muerto han sido bautizados en Cristo Jesús y han vuelto de la muerte a la vida? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también el creyente ande en nueva vida por haber nacido de nuevo, al simbolizar el bautismo la resurrección. Así que Pablo, el apóstol, en su carta a los romanos, los versos del 1 al 11, habla también de que nosotros somos justificados, pero no para servir al pecado. Y que solamente por la resurrección de Cristo de los muertos es que se ha resucitado y ya Él no muere. Porque Él murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Él invita a que el pecado no reine en la vida del creyente. Porque se supone que si usted se arrepiente de pecado, al usted ser bautizado, usted está dejando toda esa inmundicia que se simboliza en el bautismo, que está combinada con la resurrección de Jesús de muerte a vida, pues usted no puede comulgar con el pecado. Es sencillo. Es sencillo. Y fíjense que lo que nosotros aprendemos de la lección que viene del Antiguo Testamento, del Génesis, cuando la fe es primero que la ley, pero aún por fe hay que obedecer la ley que viene después. Porque no solamente el hombre vive de la fe, sino también vive de lo que hace, de cómo lo hace, para quién lo hace y por quién lo hace. Entonces, el apóstol Pablo presenta esa parte de las actitudes. Por ejemplo, Sara, en su actitud de que porque Ismael se burla de Isaac, un niño de 2 o 3 años, un muchachito adolescente de 16 o 17 años, y comienza a burlarse de un chiquitito, eso molesta a Sara. Entonces Sara maneja la situación de una manera muy egoísta y contundente al decirle a Abraham que los bote de la casa, que los eche de la casa. Y aunque Abraham lo hizo con mucho dolor y sintió dolor en su corazón, hizo lo que Sara le dijo porque Dios le dijo que hiciera lo que Sara le decía. O sea que fíjense cómo hay una confianza en que al obedecer la palabra de Dios y de obedecer la barbaridad de Sara, Dios iba como quiera a ser de bendición para Ismael y para Agar más adelante. Así que aunque sea para probar la fe, el pueblo árabe, sea como lo que sea, que hoy está bajo la sombrilla de los musulmanes islamitas, ellos están más que para dañar, y aún la mentalidad de muchos torcida, como su mismo creador de la secta, con su ideología pervertida de la Biblia, ellos fortalecen al pueblo de Israel. Porque no es solamente el pueblo de Israel, somos también los cristianos que hemos sido adheridos al pueblo de Israel, y tenemos que seguir predicando para que muchos que están fuera de la gracia de Dios dentro del pueblo de Israel también vengan a los pies de Cristo. El evangelio es un reto, y el evangelio es un reto combinado con el salmo, porque el salmo de hoy, que es el salmo 86, es un salmo donde el rey David le pide a Dios que tenga con él una misericordia continua, no una misericordia porque en este momento yo tengo la necesidad, no una misericordia porque es algo que yo me quito y me pongo como una camisa, y no, pidiéndole a Dios, es un ruego del corazón de pedirle a Dios que su misericordia sea continua. Pero para nosotros poder entender que las actitudes tienen que ser evaluadas, que nosotros los cristianos arrepentidos, que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado, y que no podemos tampoco, para que abunde la gracia de Dios, pecar.
Jesús viene con la lección retando, porque en el capítulo 10 de Mateo, en los versos del 24 al 39, dice muy claro sobre las persecuciones que van a vivir los que son suyos. ¿A quién nosotros debemos tenerle miedo? Que nosotros debemos siempre confesar nuestra fe delante de quien sea, y que también Jesús es causa de división. Y es verdad, porque el problema comienza en la casa. Cuando usted ya tiene una mentalidad cristiana y en su casa hay gente que no está en los caminos del Señor, va a haber choque, va a haber burla, va a haber rechazo. Pero fíjese, yo no estoy hablando de sectas, yo estoy hablando de la fe en Dios, la fe cristiana, que tiene su origen en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que es el Dios revelado, nacido en Belén, esa promesa de salvación que va a venir también a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que esa es la lección de hoy. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, fíjese, como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a plena luz, y lo que al oído oyen, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Témanle más bien a aquel, a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de su Padre Dios. Pues bien, aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, delante de Dios que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres y de las mujeres, yo también lo negaré delante de mi Padre, delante de Dios que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre, de la mujer, serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Fíjense que si usted va por porción, les recuerdo que Jesús está hablando de cómo es la situación en los tiempos en que cuando manda a los 12 a predicar, los prepara y le habla de la persecución, pero también les da la seguridad de que ellos no tienen que tenerle miedo a ninguna persona, que a quien ellos tienen que tenerle miedo es a Dios, que los escoge, que los envía, porque es el único que tiene poder con el alma y con el cuerpo, acabando con todo eso en el infierno. Por eso que Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen mis palabras?
Porque muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos. Ah, pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Dios. Y en la Biblia está escrita toda la voluntad de Dios. Usted no tiene que inventar más nada. Usted no tiene que esperar que un partido político le diga a usted lo que debe ser. Usted no tiene que esperar que un fanático de una secta venga y le diga a usted, perdido por ahí, también le diga a usted lo que debe ser, porque ellos también entrelazan la palabra de Dios con su mentira. Ellos confunden al que no está en los caminos del Señor. Por eso que uno tiene que estar velando y orando para no caer en tentación. Y dice, el que no me confiesa delante de la gente, el que no vive una vida santa delante de la gente, el que no le dice a una persona, Cristo te ama, arrepiéntete, el que no le dice, Dios es amor, Dios tiene un plan para tu vida, que no lo confiese, le da vergüenza, se queda callado, ay no, porque yo no puedo hablar delante de esta gente porque esa gente son izquierdistas. Ay, yo no puedo hablar delante de esta gente de la fe de Dios porque son de un partido político. Yo no puedo hablar delante de esta gente de Dios porque son de un grupo religioso, de un grupo de una secta o de una institución religiosa que tiene sus propias reglas y se sale de todo. No, hermano, no, hermana. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que confesar al Señor para que el Señor después no le diga, aléjate de mí, nunca te conocí. No importa lo que ustedes hagan, no importa, porque hay mucha gente que se sube en el púlpito, hay mucha gente que da clases de escuela bíblica, hay mucha gente que se para en una esquina a predicar, hay mucha gente que está repartiendo tratados, hay muchas mujeres que se ponen vestidos por los tobillos, hay muchos hombres que nunca se afeitan nunca se dejan una barba ni se dejan el pelo largo por muchísimas reglas de hombre. Entonces, si usted no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador y predica para convencimiento de pecado, para que ellos mueran al pecado y puedan vivir por ese nuevo lavamiento que es el bautismo, que representa la sangre de Cristo y representa que resucitó de la muerte, entonces el Señor, si usted no lo confiesa, el Señor se va a avergonzar de usted. Entonces cuando Él venga, porque nadie se va al cielo cuando se muere, ni ninguno está en las mansiones celestiales cuando se muere, uno está durmiendo, dice la palabra, para que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que están vivos van a ser levantados, que es el rapto. Entonces esa iglesia que se ha perseverado fiel es la que va a juzgar a todos los vivos que quedan y a todos los muertos que resuciten para saber a dónde van a terminar. Pero mientras tanto, uno no debe tenerle miedo a nadie para predicar la palabra de Dios. Uno tiene que confesar sin tener vergüenza, porque Dios está llevando cada cosa que uno dice. Ahora, ¿por qué Jesús es causa de división? Claro, el mismo pueblo de Israel se dividió porque, y usted lo sabe perfectamente, porque el libertador, el Mesías que todavía ellos esperan, por hablar en sentido de la mayoría, es al que lo va a liberar de la posibilidad de los enemigos que son los ismaelitas, de los egipcios, que lo va a liberar de todo lo que le están dando la espalda ahora, porque como no están haciendo lo que dice el otro, como aquellos tienen una lucha creyendo que la otra, que es la que debe ser, cuando ellos estén solos, rodeados de todos sus enemigos y abandonados por los que dicen que creen en Dios y que valoran el pueblo de Dios, mire hermano, Dios se va a manifestar, porque Dios no va a permitir que su pueblo perezca. Lea la palabra y usted verá, porque eso es profecía. Y todo lo que nosotros estamos viviendo, aún en la maralla de la tecnología, aún en los zombies, la generación zombie, que es la que absorbe todo lo que es tecnología y cree que más allá no hay más nada, que después se van a quedar sin saber nada, porque ahora mismo no saben nada, menos que no se lo digo a una máquina, un algoritmo hecha por otro ser humano, y hasta con errores, va a ser causa de división la fe. Fue causa de división en la casa de Abraham.
es causa de división dentro de la misma iglesia, porque hay muchos que no han nacido de nuevo y otros que han sido revestidos de la gracia de Dios, y unos quieren vivir a la usanza del mundo afuera y otros quieren vivir en santidad. Entonces hay problema en la iglesia. Entonces el Señor Jesús nunca vino a traer paz, no vino a traer paz, sino división. ¿Por qué? Porque la luz no comulga con las tinieblas. Por eso es lo que Él dice: lo que yo les digo a ustedes en secreto, que usa la traducción tinieblas, dice: lo que yo les digo a ustedes en intimidad, en lo secreto, ustedes tienen que decirlo a las cuatro vientos, sin miedo de lo que pueda hacer el hombre, de lo que pueda hacer una mujer, o que vengan a vociferarle. Y si usted le tiran una piedra y rompen una ventana, el Señor le va a proveer para que usted ponga la ventana nueva. En que si a usted le tiran una basura, el Señor le va a dar la fuerza física para coger la escoba y el recogedor para limpiar otra vez. Porque uno tiene que orar, interceder por los enemigos también. Entonces, aún nosotros estamos en un ambiente de guerras y de rumores de guerra, y guerras que se están preparando, y unos que quieren gobernar a otros, y la lucha de poderes que hay, y ese diaboliquismo que hay con el globalismo, que quieren hacer del planeta una sola nación, cuando ni siquiera un imperio de los antiguos lo logró, a menos que no fuera con las botas. Así mismo, ahora mismo el mundo está repartido en varias tendencias, porque la norteamericana está dando pataleta para sobrevivir. El imperio ruso se está fortaleciendo cada vez, a pesar de que tiene muchos enemigos, comenzando por la Comunidad Europea y los países de la OTAN, que son muchos que estaban también como parte de la órbita socialista, hasta la perestroika. Está el chino, el imperio chino, y calladito está el de la India. Entonces el mundo lo están repartiendo con dos o tres islitas, con marquitas, que son las Naciones Unidas, que está más débil que un enfermo en cama, y los otros también por Europa haciendo de la suya y armando para que haya más guerra, porque se creen que una hormiga puede acabar con un gigante. Pero mire, hermano, si usted está buscando como hormiga acabar con un gigante, o uno que es por lo menos del tamaño de un águila y pretende acabar con el elefante, mire, hermano, usted tiene que estar lleno del poder de Dios y que sea Dios que lo dirija. Porque el Señor Jesús defiende a los suyos. Porque Él dice, y es una promesa, de que Él nunca deja, Él nunca desampara y Él siempre defiende. Y como dice la petición de misericordia continua en el Salmo 86 del corazón de David, que lo defienda de sus enemigos y que Él lo alaba aún en la situación. Ojalá que, aunque parezcan las lecturas bíblicas aparentemente no apoyadas una de la otra, lo que se mide es la dependencia del Señor. Cómo las actitudes tienen un valor importante en cuanto a usted como cristiano, usted ante la experiencia de Abraham, que con dolor escuchó la voz de Dios y Dios demostró que no abandona. Pero también que hay que saber en qué pie se está parado. Porque aún usted esté dentro del templo, eso no significa que usted sea cristiano. Porque hay muchos cristinos y muchos cretinos, por no mencionar solamente a los lobos vestidos de oveja, o a los diablos que entran con el que se sienta en el primer banco y es el último que cierra el templo, que es el diablo, que tiene sus ángeles trabajando, o esos cimarrones, o esos amadores de sí mismos, o esos que se creen muy sabios, a pesar de la advertencia. Uno tiene que tener mucho cuidado de no tener un alto concepto de sí, que el que debe tener, dice la palabra, sino que uno debe pensar de uno mismo con cordura y dejar que sean otros que vean en uno las virtudes. Es como dice el Señor: los planes son del hombre, pero solamente Dios los permite. Así que no importa lo que oigamos,
no importa dónde estemos, debemos brillar con la luz de Cristo. Estamos ya acercándonos a los 100 años de la Segunda Iglesia Evangélica Dominicana, la Santísima Trinidad, en Ciudad Nueva, Santo Domingo, República Dominicana. Estamos acercándonos ya para que el 5 de julio comencemos oficialmente esa celebración de 100 años de vida y ministerio. Y todos están llamados a orar, todos están invitados a participar, pero también no olviden a los que yo les he dado su toquecito, a que no esperen muy tarde para decir presente. La bendición es para aquellos que ya se le han adelantado desde el momento que compartí la petición, para que no pierdan ninguna de las maravillas de Dios que está delante del Señor aprobada. Así que permita el Señor que así como en el mundo convulsionado todavía hay un pueblo que le alaba, que es agradecido y que confiesa su nombre sin tener miedo a nadie, ni siquiera a un gobierno, ni a un partido político, ni a un fanático, ni a ninguno de ninguna secta. El Señor, cuando vuelva, te encuentre brillando. Fíjate, el corito tema dice: tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Yo te seguiré con poder. El texto bíblico del centenario es primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, y dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que acuérdese de lo que dice la lección hoy del Evangelio, que nosotros debemos predicar, no tener miedo, solamente reverenciar a Dios y tenerle temor a Dios, que puede decidir con el alma y el cuerpo en el infierno, confesarlo delante de los hombres y entender que aunque haya división, rechazo, porque usted brilla con la luz de Cristo, nosotros tenemos que predicar para que otros se salven. 100 años predicando y viviendo el Evangelio de Jesucristo. Así que yo espero que la invitación vaya acompañada de la oración, pero también con la expresión de gratitud a través de la ofrenda de amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que los padres en Estados Unidos de Norteamérica sean honrados, porque son padres que engendraron con amor, son padres que protegen y proveen con amor, son padres que enseñan valores para que sus hijos lleguen a ser hombres y mujeres útiles para la sociedad y que lleguen a conocer a Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde.